Para mí Ahora, ha sido un honor el poder presentar este nuevo producto, como siempre hace Inmunotech, 100% natural, con los máximos estándares de calidad y que nos permiten pues tener esa conexión con lo que estamos viviendo y con lo que estamos haciendo dentro de este proyecto. Y esta parte es súper importante. ¿Por qué? Porque va todo siempre con esa coherencia, va todo siempre con ese objetivo de salud natural, va todo siempre con esas ganas de seguir superándonos y seguir mejorando. Y de lo que vamos a hablar ahora es de algo tan importante como nuestro eje intestino-cerebro, esa conexión que hay con nuestra microbiota, que ya sabéis que muchas veces pues se llama o coloquialmente se habla de ello como nuestro segundo cerebro, aunque embriológicamente es el primero, cuando todavía no tenemos el cerebro de arriba, el de más cantidad de neuronas formado, ya tenemos ese segundo cerebro formado y activo funcionando en el intestino, y ese eje intestino-cerebro o intestino-microbiota-cerebro es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos 500 millones de neuronas en este intestino y forma parte de ese control, ese sistema inmunitario. De hecho, es el epicentro de nuestro sistema inmune. Con lo cual, imaginaos, cuando hablamos de potenciar el sistema inmunológico y hacerlo de manera natural, pues tenemos que tener presente que tiene que haber un equilibrio en nuestra microbiota, que ese eje intestino-microbiota-cerebro tiene que estar totalmente equilibrado. Y es que hay una simbiosis entre los microorganismos que forman parte de esa microbiota, hongos, bacterias, virus, ahí hay de todo y están ahí para ayudarnos, pero principalmente esas bacterias viven en simbiosis, viven en colaboración, en ayuda con las células de nuestro cuerpo. Y es importante que estén así, en equilibrio, porque regulan estímulos biológicos, químicos, como puede ser la respuesta al estrés que tenemos por parte del sistema endocrino, respuesta inmunitaria a la hora de producir proteínas antiinflamatorias, emociones, comportamientos ante traumas o conflictos biológicos y un largo etcétera. Lo bueno es que, como siempre, hay un montón de estudios científicos que establecen claramente la correlación que hay entre una microbiota alterada, en desequilibrio, y diferentes patologías crónicas, autoinmunes, neurodegenerativas, con lo cual muchos de los orígenes de los desequilibrios parten de que se desestabiliza nuestra microbiota. Por eso, cuando hay esa disbiosis, que es este desequilibrio, esa alteración en la microbiota intestinal, pues se pueden experimentar muchas enfermedades o desequilibrios de salud que están relacionados con esto. Es clave que nuestra microbiota esté en perfecto estado para que disfrutemos del mejor estado de salud posible. Y ya que hemos tenido un invitado excepcional, el mayor experto mundial de glutatión, el doctor Jimmy Goodman, en este evento, en esta convención, pues vamos a dejar aquí una frase muy acertada que él nos comparte. El ser humano no podría sobrevivir si no fuese por las bacterias que habitan en su intestino. Fijaos hasta qué importancia tienen, ¿no? Y cuánto hay que cuidarlas y mimarlas. Y por eso hay que tener muy en cuenta nuestros hábitos de vida, lo que engloba la epigenética, nuestra alimentación, que es muy determinante para que esa microbiota esté en equilibrio y que al final, a fin de cuentas, pues cuidemos de los que son nuestros mejores amigos. Y es que cuando uno piensa en bacterias, pues a veces no se hace una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Nuestro cuerpo tenemos solo en la parte del intestino 100.000 millones de bacterias. 100.000 millones. ¿Qué pasa? Que podemos hablar de las bacterias desde un punto de vista de que estén equilibradas o de que no lo estén. Y tenemos que ver cuál es la influencia en nuestro organismo de que estas bacterias estén en el equilibrio y cuáles son los efectos, las consecuencias de que haya un desequilibrio en esta microbiota y qué causas desequilibran la microbiota. Si hablamos de bacterias equilibradas, hablamos de bacterias que nos están ayudando al proceso digestivo, digerir nuestros alimentos, a la función inmunitaria, porque ya hemos dicho que es el epicentro del sistema inmune, el aparato digestivo y la microbiota, y que nos protegen a la vez de otros desequilibrios de salud con componente infeccioso y también de la salud mental, porque está, hemos dicho, eje intestino, microbiota, cerebro, con lo cual está directamente conectado. Hay como una comunicación directa y es muy importante que sepamos que también está regulada por esta microbiota. Pero ¿qué pasa si las bacterias se alteran? Esta parte es súper importante. Cuando las bacterias están en desequilibrio o se alteran, pues van a interferir
en los procesos que de manera natural regulan cuando están en equilibrio. Esto nos parece como muy obvio, pero es verdad que tenemos que entender que muchas veces entramos en un círculo vicioso. Entonces, las bacterias desequilibradas o alteradas afectan a las que están en equilibrio y las van alterando y al final van invirtiendo ese porcentaje, dificultan los procesos digestivos, hemos hablado de que ayudan al proceso de la digestión, causan enfermedades, estos desequilibrios, enfermedades o desequilibrios de salud de los que hablamos. ¿Y qué es importante entender? Que hay una lista enorme de causas que alterarían nuestra microbiota. Nuestro intestino, las bacterias van a estar intentando, cada vez que detectan que hay desequilibrios, ellas intentan recuperar el equilibrio de manera continua. Si nosotros con nuestro estilo de vida, con nuestras acciones, con nuestra conexión con la salud, favorecemos ese reequilibrado, estaremos ayudando a la microbiota. Pero si esa misma epigenética, ese mismo estilo de vida altera la microbiota, le va a poner cada vez más difícil a las bacterias recuperar ese equilibrio y entramos entonces en ese círculo vicioso. Digamos que de media, porque bueno, los números nos gustan y al final pues damos porcentajes, luego se entiende y ya todos sabemos que cada ser humano es un ecosistema único y que tiene unos efectos de cada una de las causas diferentes, ¿vale? Pero de media podemos decir que aproximadamente el 85% de nuestra microbiota tiende a estar en equilibrio, tiende a estar en simbiosis, en esa colaboración con nuestras células, el funcionamiento, órganos, hormonas, enzimas, todos los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo funcionan bien porque tenemos un porcentaje muy alto, de manera muy frecuente, de bacterias en equilibrio, haciendo esa simbiosis, esos simbiontes. Y tenemos un 15% que puede empezar a desequilibrarse o que puede no estar en equilibrio por múltiples causas. Primera, el estrés. Pero fijaos qué ha pasado con el porcentaje, que es que esto es muy importante. ¿Qué pasa? Que es asumible que un 85% estén en equilibrio y un 15% estén en desequilibrio y ese 85% se va a ir encargando de retomar y de reequilibrar a ese otro 15%. Pero si voy introduciendo factores que alteran y bloquean esa capacidad de reequilibrarse que tiene la microbiota, resulta que voy afectando esos porcentajes. Entonces resulta que cuando tengo estrés, cuando estoy muy agobiado, con poco descanso, cuando llevo un ritmo de vida frenético, no duermo bien, no me alimento bien, no me hidrato bien, esto es esencialísimo, pues evidentemente hay más porcentaje de bacterias desequilibradas, porque eso tiene un impacto en mi salud natural. Y bueno, pues a priori todavía nos compensa o pudiera parecer que el porcentaje cuadra, ¿no? 80-20. Pero claro, como somos seres vivos, y tenemos la salud es un proceso y la enfermedad también, con lo cual es multifactorial, hay muchas causas que pueden contribuir a la salud o a la enfermedad, pues directamente las enfermedades que podemos estar experimentando en otras zonas del cuerpo, de manera directa o indirecta, afectan a nuestra microbiota y a esa regulación. Entonces ya los porcentajes pues siguen cambiando. La proporción ya no nos va a ir cuadrando tanto. Las infecciones que podamos estar experimentando, los antibióticos que consumamos afectan a la microbiota de manera brutal porque antibiótico es antivida y las bacterias están vivas, con lo cual aquí nos va a influir bastante. Otros medicamentos que sabemos que tienen toxicidad y efectos secundarios, no es nada nuevo, viene recogido en los prospectos, generan, además los tomamos vía oral y aunque nos los administren intravenosos, generan alteración por esa parte química y esas toxinas que contienen y luego cualquier otro tóxico que yo pueda estar introduciendo consciente o inconscientemente en mi organismo va a alterar mucho la microbiota. Fijaos cómo vamos ya de porcentajes. Pero es que, claro, llegamos al hecho de tener una alimentación inadecuada. Fijaos que a priori puede ser, aquí hemos puesto unas cuantas causas, hay muchas más, claro, que haya causas en las que yo conecto claramente con que puedo hacer algo para minimizarlas, que no estén tan presentes o directamente que desaparezcan y que no generen ese impacto perjudicial para la salud, y otras que a lo mejor me puede parecer que yo no puedo interferir en ellas. Pero en la alimentación, un acto que realizamos varias veces a lo largo del día, ahí tengo todo a la sartén por el mango, hablando de manera coloquial, ¿no? Ahí tengo todo por hacer. Y aquí es que estamos hablando de que ya nos podemos meter en un 50-50. Y cuando en el cuerpo hay un desequilibrio de salud, pese a que la enfermedad sea un proceso, cuando ya hay una alteración importante, la recuperación de ese proceso es muy, muy costosa.
Es decir, cuanto mayor es el porcentaje de bacterias alteradas, más difícil lo tienen las que no lo están, aunque tengamos un 50-50, para recuperar esa otra parte, ¿vale? Porque hay un desgaste energético y hay implicación de muchas otras funciones. ¿Qué podemos ver entonces de manera clara si lo expresamos con una balanza? Pues cuando hay una enfermedad, cuando la cantidad de bacterias alteradas es mayor que la de bacterias equilibradas, por tanto la balanza va a favor de ese desequilibrio, ahí experimento enfermedad. ¿Qué es lo que busco? Muy evidente, invertir esa balanza, ¿no? Equilibrar más las bacterias, colaborar de manera proactiva, es decir, involucrarme, responsabilizarme de mi salud para que la cantidad de bacterias equilibradas cada vez sea mayor y esté esa balanza a favor de esa salud natural. ¿Cómo lo hago? Evidentemente hay muchas causas de las que hemos visto antes que está en nuestra mano poder controlar, pero ¿qué hay que ayuda de manera directa, dirigida, a regenerar las bacterias dañadas, la microbiota, los probióticos? Un probiótico es una sustancia que además de estabilizar la microbiota, la regenera, ayuda a su recuperación, acelera el proceso, es decir, son herramientas que yo le doy a mis bacterias que están en equilibrio para poder restablecer el equilibrio en donde se ha perdido, en las que están alteradas. Y eso es Probio 3 Plus, 3 más, que además tiene más solo probióticos, por eso es Probio 3 más, no solo es un probiótico, ya el nombre nos da la pista, sino que tiene mucho más y vamos a ver qué es eso que tiene. Probio, 3 funciones. Primera, probiótica, estará como muy evidente, la teníamos ahí en el nombre, ayuda a mantener equilibrada nuestra microbiota y a regenerarla, sobre todo a nivel intestinal, porque no solamente tenemos bacterias a nivel intestinal, pero sobre todo nos vamos a enfocar hoy en esta parte. ¿Qué es también? Bueno, evidentemente las cepas que tiene probióticas, lo primero, que no se nos olvide. 7 cepas comprobadas, demostradas, con evidencia al respecto, de probióticos naturales, que luego vamos a ver en qué nos ayuda cada una de ellas, ¿vale? Son estos nombres facilísimos de recordar, que utilizamos de manera coloquial en cualquier conversación y que tenemos aquí presentes. ¿Qué tiene además? Prebiótico. ¿Qué es un prebiótico? El alimento de la microbiota. Generalmente es fibra, que es el nutriente de lo que se alimenta nuestra microbiota. Y eso facilita el proceso de regeneración. Si yo tengo a mis bacterias equilibradas bien alimentadas, pues van a tener la energía y los recursos suficientes para poder ocuparse de las que están alteradas. Viene a hacer un match perfecto entre las dos funciones. Por tanto, contiene tiene esos dos componentes, probiótico y prebiótico. Y como no era suficiente, porque no somos muy de conformarnos, pues ¿qué más tiene? Antioxidantes. Antioxidantes a través de los arándanos y estos a su vez contienen vitamina C, especialmente diseñados ¿para qué? Ya lo sabemos, antioxidantes estamos súper acostumbrados, fortalecer el sistema inmunológico de nuestro organismo, potenciar el efecto de nuestro antioxidante maestro cuando impulsamos su crecimiento con inmunocal, su producción. Los arándanos contienen uno de los niveles de antioxidantes más altos cuando hablamos de frutas y verduras, cuando hablamos de alimentos que nacen de la tierra, pues de los más altos. Incluyen antocianinas, ahora lo veremos un poquito más en profundidad, que nos protegen ¿de qué? De los radicales libres. Si estamos hablando de un antioxidante, pues esta es la función, que esto sí que lo sabemos todos, y aporta varios nutrientes esenciales. Aporta fibra, aporta vitamina C, también vitamina K, vitaminas del complejo B y altos niveles de minerales, manganeso, magnesio, cobre, zinc, selenio, sodio, potasio, fósforo, hierro. La vitamina C, por su parte, cabe destacarse, ¿por qué? Porque es el antioxidante natural más potente que hay, el que se utiliza además para el crecimiento y la reparación de los tejidos, que esta parte es súper importante, forma la proteína del colágeno, que esta sí que nos suena más a todos, la utilizamos pues, para producir piel, regenerarla, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, sanar heridas y para el proceso de cicatrización, tejido cicatricial, reparar y mantener el cartílago, los huesos, los dientes y ayuda a la absorción del hierro, muy importante también. Entonces, vamos a ir viendo de manera más detallada, por así decir, en qué nos ayuda. Pues evidentemente salud intestinal, si va a restablecer la microbiota, si le va a dar nutrientes de calidad, si va a ayudar a que se regenere y encima le va a meter un extra de antioxidantes, a nivel intestinal vamos a estar súper equilibrados. Pero como el intestino es el epicentro del sistema inmune,
pues nos ayuda a nivel inmunológico, evidentemente, salud inmunitaria. Salud mental, eje intestino, microbiota, cerebro. Hay una conexión directa y muchos otros beneficios más que ahora vamos a ir viendo un poco más en profundidad. En general, beneficios de los probióticos. Limpian el tracto intestinal, mejoran la absorción de vitaminas y minerales. Acordaos que cuanto más en equilibrio está nuestra microbiota, más y mejor va a absorber todo lo que le demos, con lo cual esos nutrientes de calidad, esos complementos nutricionales se van a aprovechar más y mejor si la microbiota está en equilibrio. Se va a regular la función intestinal, el tránsito intestinal, prevención y tratamiento de diarrea y estreñimiento. Mejora la digestión de algunos nutrientes o algunos componentes de los alimentos, como puede ser la lactosa, y nos ayuda en prevención de infecciones, sobre todo muy útiles, infecciones urinarias. Y aquí tiene un papel muy predominante los arándanos. Pero como siempre, esto no va de que alguien nos cuente qué bueno es probio, qué buenos son los probióticos. No, no. Esto se basa, como siempre, en evidencia científica. Y si nos metemos en PubMed, que es lo que nos gusta, porque es la web científica o la biblioteca médica de referencia internacional, y ponemos probióticos, pues resulta que tenemos casi 50.000 artículos hablando de los probióticos y sus beneficios en salud. Y si encima vamos haciendo la relación de probióticos con digestión, más de 11.000 artículos. Con estreñimiento, es decir, de qué manera han demostrado que son útiles y ayudan en estos procesos, 841. Diarrea, más de 3.000 artículos publicados en la mejora de probióticos y este síntoma, ¿no? Este signo, mejor dicho. A nivel inmune, más de 10.000 son los artículos publicados en los que hay esa relación evidente entre consumo de probióticos, restablece la microbiota, mejora y potencia el sistema inmune. A nivel urinario, casi 800. Es esta protección, sobre todo a nivel de infección y porque también tenemos flora a nivel genitourinario, con lo cual ahí también vamos a tener beneficios cuando consumimos probióticos. A nivel odontológico, las bacterias de la boca. Al final vamos a pensar dónde tenemos bacterias, que somos más bacterias que células. Para quien no lo sepa, tenemos 39 billones con B de bacterias en nuestro cuerpo frente a 37 billones con B de células. Entonces, somos más bacterias que células. Casi es más difícil buscar donde no hay bacterias cuando nos miramos de manera natural. Pasa que lo que necesitamos es que colaboren. Bueno, pues aquí a nivel odontológico ya estamos hablando de más de 1.000 artículos publicados en PubMed. Y si hablamos del cerebro, la conexión, la salud mental que hablábamos, debido a que las bacterias intestinales producen neurotransmisores que están relacionados con la función cerebral normal. Por eso se suele decir, somos lo que comemos, esta frase es como la más extendida, realmente somos lo que absorbemos, porque uno puede comer muchas cosas, pero a lo mejor su microbiota no es capaz de absorberlo. Pues esto es muy importante tener esta conexión, aquí estamos hablando de que tenemos cerca de 2.500 artículos, ¿no? Con esta relación tan potente. Evidentemente, estado de ánimo, enzimas, equilibrio psiconeuroendocrino, a nivel hormonal, la salud cerebral, esa parte de salud mental, están relacionadas muchísimo con el estado de ánimo, procesos digestivos, y aquí tenemos más de 3.000 artículos que nos lo explican. Y dentro de que haya estado de ánimo, pues luego ya podemos ver trastornos o alteraciones asociadas a esa parte de salud mental. Y en cuanto a depresión, pues tenemos cerca de 1.000 artículos y se está investigando mucho además al respecto en este punto. Es algo como que está muy activo. Y a nivel cognitivo también, por esa conexión que decíamos eje intestino-cerebro, no podemos separar la función intestinal de la función cerebral. La idea, pues que tengamos esta referencia, PubMed, que al final es a donde siempre vamos a remitirnos y donde siempre vamos a querer consultar, pues para que haya esa evidencia más oficial, si lo queremos decir así, y cada vez se van publicando más artículos. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos quedemos con estas cifras cerradas, sino que vayamos de manera periódica comprobando y a ver respecto a la digestión si ha habido más información. Voy a ver respecto a la cognición si hay alguna información nueva. Y decíamos que son 7 cepas probióticas. Y vamos a ir viendo unas por una para lo que nos ayuda. La idea es quedarnos con una información general y al final del todo vamos a ver como un resumen que nos va a permitir tener esto mucho más claro. Pero yo creo que sí que merece la alegría el estudiar o el conocer cuáles son los beneficios de cada uno de ellos. Bifidobacterium lactis. Las diarreas producidas por antibióticos, que son los efectos secundarios más frecuentes
de este tipo de fármacos, la diarrea en general, van a mejorar, se van a regular gracias a esta cepa probiótica, la función inmunitaria y nos protege y ayuda a resolver o a restablecer el desequilibrio cuando hay infecciones respiratorias. El Bifidobacterium longum nos actúa o nos sirve como defensa frente al efecto inflamatorio del gluten. Esto, pues bueno, también os invito a investigar esta parte porque parece ser que muchas personas entienden que al final solo quienes tienen una celiaquía diagnosticada, que de paso es una enfermedad autoinmune, o una intolerancia al gluten, son quienes necesitan a lo mejor restablecer más su microbiota. Y es que hoy en día, el gluten es un componente proinflamatorio, así notemos sus efectos o no. Entonces, nuestro cuerpo necesita recuperar el desequilibrio que realmente produce en todos los seres humanos el consumo de gluten. Y aquí pues tenemos un aliado perfecto con esta cepa probiótica. Evidentemente, si ya hay una patología establecida, como la enfermedad celíaca, que insisto, es una enfermedad autoinmune, pues aquí todavía nos va a ayudar mejor. ¿Por qué? Porque ya hay un desequilibrio de la microbiota importante en estos casos. A nivel salud hepática, hígado graso, que ya de paso apunto que existe cuando hay un exceso de aporte de azúcares, no está relacionado con el consumo de grasa, sino con el consumo de azúcares, con lo cual aquí vamos a ayudar a nuestras bacterias no solo con el probio, sino también reequilibrando nuestro aporte glucídico y nos da un soporte inmunitario. El Lactobacillus acidophilus, que nos ayuda a gestionar los síntomas asociados a la intolerancia a la lactosa, que en muchos casos está relacionado con un desequilibrio previo de la microbiota y en muchos otros con el daño que de por sí la lactosa puede hacer a nuestra microbiota y esa mucosidad que genera, también a nivel respiratorio, y nos ayuda pues, a que haya una mejor absorción de los minerales. Hierro, esencial, calcio, esencial, magnesio, esencial, y a nivel vaginal. Fijaos que aquí está muy relacionado también con el mantenimiento del pH, determinadas floras, determinados ambientes en nuestro organismo, pues por humedad, por tipo de pH, necesitan unas condiciones específicas y aquí pues, nos va a ayudar mucho este lactobacillus. El Lactobacillus casei, este es el LK6, ¿vale? Este LK6 nos suena a todos, ¿vale? Pues aquí la diarrea por antibióticos o la diarrea en general van a verse satisfechas, reguladas, controladas por efecto de esta cepa probiótica y es útil, ha demostrado ser útil también en cáncer de colon. Lactobacillus helveticus nos ayuda con el control de la tensión sanguínea y procesos, fijaos que hablábamos claramente, estado de ánimo, cognitivo, salud mental, procesos de ansiedad, procesos de depresión, procesos de sueño. Si sabemos que hay neurotransmisores que producen nuestra microbiota, nuestras bacterias intestinales, pues si están en desequilibrio, habrá un desequilibrio de esos neurotransmisores que va a afectar a nuestra gestión emocional y va a provocar alteración a nivel de nuestra salud mental y también a nivel del descanso. El descanso es esencial. El sueño hay que honrarlo y es muy importante que tengamos lo que se llama una buena higiene de sueño, que es tener unos rituales que respeten el ritmo circadiano, el proceso de descanso, de menos energía, que inviten a ese momento de relajación y que saquen pues, la radiación electromagnética, los móviles, no se duerme con ellos en la habitación, no los usamos de despertador, apagamos los routers, no tenemos las teles apagadas del mando, sino que las desenchufamos, regletas apagadas, todas estas cosas nos ayudan también mucho, porque también la radiación electromagnética altera muchísimo nuestra microbiota. El Lactobacillus plantarum, que nos ayuda con los niveles de colesterol, con la inflamación intestinal, es útil en la absorción del hierro. Iréis viendo que muchos tienen funciones solapadas, con lo cual al estar todos presentes, pues hacen esa contribución tan importante que nos gusta a nosotros tanto aquí en Inmunotech, que es de contribuir. Absorción del hierro y nos ayuda con déficit de hierro. Evidentemente, si facilita que el hierro se absorba mejor, pues cuando hay déficit de hierro ayuda a resolver esta circunstancia, ¿no? Este desequilibrio. Lactobacillus rhamnosus, diarrea por antibióticos, cuadros de vaginitis y candidiasis, regula estado de ánimo y ansiedad y la producción y los niveles del neurotransmisor GABA. Esta es la parte probiótica, pero hemos dicho que es un prebiótico. Y a ver de dónde viene entonces el aporte prebiótico, que hemos dicho que es el alimento de la microbiota, que da fuerza, digamos así, a las bacterias que están en equilibrio para que puedan actuar más y mejor, funcionar más y mejor y restablecer más y mejor las que se han alterado.
Bien, pues un prebiótico es ese alimento que proporciona ese entorno adecuado para que estas bacterias se desarrollen y actúen de forma natural. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es el aporte prebiótico? Pues ese aporte prebiótico es a base de extracto de fructooligosacáridos de achicoria. La raíz de achicoria es la que nos va a aportar esa parte de nutrición para la microbiota y va a participar o va a permitirnos regular estos procesos que vamos a comentar ahora. Mantenimiento de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque fomenta el crecimiento de bifidobacterias y de lactobacillus, que son prebióticos conocidos. Nos ayuda con la salud digestiva. Proporciona regulación o regularidad, como lo queráis llamar, del tránsito intestinal, que haya una frecuencia natural en la evacuación, que se mejore la consistencia de las heces, equilibrio para que no haya diarreas o estreñimientos, que muchas veces tendemos a normalizarlos y no son normales, que algo se convierta en frecuente no hace que pase a ser normal. En cuanto al control del peso, es interesante esta parte porque los prebióticos afectan a la sensación de hambre y saciedad que podemos estar experimentando y, por tanto, también a la producción y regulación de hormonas intestinales, suponen una fuente de energía al ser principalmente fibra a largo plazo que se va a ir consumiendo de manera progresiva, se digiere de manera progresiva y esto nos puede ayudar a que haya una redistribución en la composición de la grasa a nivel corporal. Salud de los huesos, porque incrementa y facilita, favorece la absorción del calcio y el mantenimiento de la densidad mineral ósea. Control del azúcar, de la glucemia, de los niveles de azúcar en sangre y de la síntesis de insulina, la producción de insulina lo regula. Esto la microbiota tiene una relación muy directa aquí. Y ayuda con el control de lípidos, que son grasas, colesterol en sangre. Los dos tipos de colesterol. Aquí no hay buenos y malos, sino que hay un colesterol que necesitamos que esté en mayor cantidad, que es el HDL, y un colesterol que necesitamos que esté en menor cantidad, que es el LDL. Bueno, pues esa regulación o ese equilibrio nos va a ayudar a hacerlo esta función prebiótica. Estos prebióticos que son ricos en fibra y que vienen de la raíz de achicoria. Por tanto, como nos gusta definir las cosas con una palabra, tenemos nutracéutico para inmunocal, pues no vamos a tener menos para el probio. Aunque probio ya lo define, pero lo que realmente engloba el efecto que hace probio 3 plus, 3 más, es un simbiótico. ¿Qué es? Pues la suma de un prebiótico y un probiótico. ¿Vale? ¿Qué hace cuando hacemos match entre estas dos sustancias, prebióticos y probióticos? Que haya una mayor efectividad, que al final es lo que nos interesa, que funcione, que sea efectivo. Fijaos, el doctor Jimmy Goodman suele explicar esto de una manera que a mí me gusta mucho. Lo que nos dice es, imaginaos que tenemos nuestra microbiota, le vamos a echar semillas, que es lo que sería esa semilla de césped, que es el probio, lo que ayuda a que se regenere la parte de césped que hemos perdido de nuestra microbiota, hemos echado esas semillas para que el césped vuelva a crecer. Y ahora, para que esas semillas tengan en su entorno todo lo que necesitan para crecer rápidamente, fuertes y restablecer ese césped que hemos perdido, le ponemos el abono, el fertilizante, que ¿qué sería? El prebiótico. Semilla probio, regenero microbiota, fertilizante, nutriente, de donde se va a nutrir la semilla para que crezca fuerte, el prebiótico. ¿Vale? Se entiende esta parte, ¿verdad? Y luego pues nos queda hablar de la parte de antioxidantes. Y terminamos. La parte de antioxidantes, que aunque ya hemos comentado antes, pero es muy importante fijar los conceptos, que nos quede bien claro, que el aporte de arándano rojo es rico en quercetina y en otras sustancias antioxidantes, como la vitamina C, y contiene antocianinas o antocianidinas, que son las que ayudan a fortalecer el colágeno, la producción de colágeno, que además es útil para, muy importante, lo que hemos dicho, regenerar la piel, ligamentos, tendones, cartílagos, vasos sanguíneos. Y debido a que contiene tanino condensado, se lo pone más difícil a los procesos infecciosos o a los desequilibrios en los que pueden aparecer infecciones, sobre todo a nivel del tracto urinario. Impide que las bacterias, cuando están en desequilibrio, se adhieran a esa zona del tracto urinario y puedan presentar alteraciones, síntomas, irritación o cualquier desequilibrio. La vitamina C, el ácido ascórbico, L-ascórbico, es un antioxidante natural per se, súper potente, y el aporte que suponen, los arándanos contienen vitamina C, ese aporte de vitamina C que hay presente aquí en Probio 3 Plus, pues influye en que haya un funcionamiento normal del sistema inmune. Lo que va a hacer es potenciar el efecto antioxidante.
que es de lo que depende nuestro sistema inmunológico. Va a generar protección celular frente a ese estrés oxidativo. Al final, aquí que vemos, potenciar la función que ya de base realiza Inmunocal cuando eleva glutatión, ¿no? Como antioxidante maestro que es en nuestro organismo. Ayuda a esa formación de colágeno, imprescindible también recordad que hemos hablado de las cicatrices, la regeneración de la piel, la absorción del hierro. Para que el hierro se absorba bien necesita la presencia de vitamina C, ni más ni menos, con lo cual es tan importante como eso. Ayuda al normal funcionamiento del sistema nervioso y reduce el cansancio y la fatiga, que en muchas ocasiones es multifactorial también, pero está relacionado con déficits nutricionales. Y si tenemos nuestra microbiota restablecida, pues claro, es capaz de absorber todos los nutrientes sin ningún problema, con lo cual tiene mucho sentido que si yo restablezco a los responsables de absorber los nutrientes, pues al estar mejor nutrido, pues estoy menos cansado. ¿Vale? Al final tiene como mucha lógica, hay que ir uniendo los puntos y nos tiene que ir haciendo sentido en la mente. Con las dos últimas diapositivas es como vamos a tener el resumen, ¿vale? Esta parte es muy importante porque además ya tenemos toda la información, lo que sería la ficha técnica, la ficha de producto, en nuestra web, en la app, y por ahí podemos utilizar para informar, para aprender, para formarnos. ¿Y qué características tienen resumido de todo este ratito que llevamos para poder ponerlo en 5 puntos? ProBio 3 Plus. Es un simbiótico formado por un pro, bueno, por uno no, por 7 cepas distintas de probióticos y prebióticos, que procede de la raíz de achicoria, fibra sobre todo. Esa fórmula probiótica contiene más de 10.000 millones de unidades formadoras de colonias de 7 cepas comprobadas de bacterias que son más eficaces, que son las más eficaces y las más investigadas en cuanto a probióticos. Contiene prebióticos, el nutriente, el alimento de la microbiota, sobre todo en forma de fibra, que estimula ese crecimiento y la actividad, potencia esa actividad de los probióticos y que viene de esa raíz de achicoria. Y tiene antioxidantes. Arándano rojo, que es un antioxidante muy poderoso con muchos beneficios demostrados a nivel sistema inmune, y vitamina C, que contribuye también a ese buen funcionamiento del sistema inmune, absorción del hierro y a ese colágeno. Y beneficios a todos los niveles, lógicamente, pero salud intestinal y digestiva, ayuda a aliviar las molestias intestinales más comunes, diarrea, intestino irritable, estreñimiento, intolerancia a la lactosa, apoya al sistema inmunitario inmunológico, que es lo mismo, promueve un estado de ánimo positivo, el eje intestino-cerebro, nos ayuda a gestionar el estrés, la depresión, la fatiga, el cansancio, es una manera de tener un disruptor del círculo vicioso en el que muchas veces nos metemos. La salud bucodental, bacterias de la boca, gingivitis, caries, y ayuda a prevenir infecciones urinarias. Además son muy molestas y también muy prevalentes. Tenemos por ahí alguien que sin darse cuenta está escribiendo en la pantalla. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que nos tiene que quedar cristalino, nuestro ProBio 3 Plus con arándanos. Como algunas personas me lo habéis preguntado, y es que es lógico porque vamos a dejar hoy toda la información dada, la procedencia de las cepas probióticas es vegetal. ¿Y cómo se toma? Es lo que nos falta, ¿no? Ahora después veo el chat si quieres, Rosy, a ver qué han dicho. ¿Cómo se toma? Pues se toma una al día. ¿En qué momento es mejor tomar los probióticos? En ayunas es el mejor momento. Que no empiece a revolotear la cabeza en ayunas, pero madre mía, si ya en ayunas me tomaba el Inmunocal y ahora en ayunas el probiótico y entonces ahora tengo que dejar más tiempo de no sé cuántas. Es facilísimo. En ayunas espero 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pero con 15 ya va y me puedo tomar después el Inmunocal. No habría problema. Pero ¿qué pasa si por la circunstancia que sea no puedo en ayunas, se me olvida en ayunas, lo que sea? Para el organismo, para nuestro cuerpo, ayunas es que hayan pasado al menos 2 horas de que yo haya comido. Con lo cual, me lo puedo tomar a media tarde si es que han pasado 2 horas de la comida, me lo puedo tomar antes de irme a dormir si es que han pasado 2 horas desde que he cenado y también se considera estar tomándolo en ayunas, ¿vale? Con lo cual nos da mucha opción de juego para ajustarlo según cada uno de nosotros y a la hora de recomendar y acompañar. ¿Lo pueden tomar los niños? Lo pueden tomar los niños. Lo ideal es que lo tomen tal cual viene, con su cápsula. Al final la cápsula hace que sea más fácil de digerir. ¿Por qué? Porque nos aísla del sabor, de la textura que puede resultar desagradable. En este caso, como esto no es un fármaco, no cumple el criterio
de protegernos de una posible lesión por el contenido, porque sea un contenido químico que nos abrase o que nos pueda hacer daño. Entonces, ¿qué pasa si resulta que tengo una persona mayor que tiene problema de deglución y que no traga cápsulas? No puedo. Yo puedo abrir el contenido y puedo echarlo si quiero en agua o puedo echarlo si quiero porque la persona con el líquido se atraganta, entonces tiene que haber un espesante, pues lo puedo echar si quiero en un yogur. Ya no me lo voy a estar tomando en ayunas, cierto, pero voy a estar aportándoselo igual al organismo. Esto mismo ya lo hacemos con Inmunocal, cuando no siempre se pueden hacer esas circunstancias ideales. Entonces, hay opciones y de esa manera se lo puedo dar a los niños. En algunos casos, cuando hay desequilibrios digestivos muy potentes, hay evidencia científica y hay artículos científicos, y además así lo recomienda el doctor Jimmy Goodman, que recomienda o que aconseja poder subir la dosis del Probio. Si estoy en un bache diarreico grande, si justo me acabo de tomar antibióticos o me los voy a tener que tomar y quiero ya ir regulando esta parte, en vez de tomarme solo una, me puedo tomar dos. Incluso en casos muy severos puedo llegar a tres. Y en el momento en el que se restablece el cuadro, me vuelvo a mi dosis básica. Es todo natural, no hay ningún problema. Y lo que sí que tenemos que hacer es estar súper seguros, nuestras certezas, como siempre. ¿Por qué? Porque la evidencia científica vuelve a ser aplastante y esto es algo que a mí me encanta. Me encanta que haya esa evidencia científica y que podamos llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí la parte de compartir pantalla. Creo que sí que se ha dejado de compartir sin problemas, ¿vale? Sí, ya. Y ahora no sé si hay alguna preguntilla, si hay alguna cosa que no haya dejado yo clara. Ay, no, espectacular tu presentación. Te traslado lo que muchos te lo están diciendo, pero sí, hay varias preguntas y si me permites, yo te empiezo a trasladar alguna de ellas. Uh-huh. Cuando tú empiezas a tomar Probio, ¿necesitas un periodo de descanso después de algún tiempo de estar tomándolo? A ver, esto es como si una persona pregunta si necesita descansar de potenciar su salud. Esto es como todo. No todo el mundo responde a los nutrientes de la misma manera, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Evidentemente, si hay alguna alergia, que no intolerancias a cualquiera de sus componentes, pues evidentemente no lo puedo tomar. Si hay algún desequilibrio y en el proceso de reequilibrar la microbiota estoy muy sintomático, puedo ir tomándolo a días alternos, puedo establecer una pauta acorde a la respuesta de mi cuerpo. Si quiero, puedo hacer descansos. Sí, es cierto que si mi estilo de vida es saludable, lo normal es que el porcentaje de microbiota sea alto. ¿Qué pasa? Que hoy en día esto no es lo normal. Lo más frecuente es que haya mucho desequilibrio de la microbiota. Entonces yo puedo estar haciendo mis 3 meses, por ejemplo, mis 5 meses, mis 6 meses, cada persona va a una velocidad y cuando noto una mejoría, yo si quiero, puedo decir, bueno, pues voy a ver cuánto aguanta mi microbiota, sigo con mi cambio de estilo de vida, potenciando mi salud y hago ese descanso. O puedo elegir que voy a darle alimento de calidad a mi microbiota todos los días y voy a estar facilitando su regeneración todos los días, porque nunca tenemos la microbiota en el 100%, nunca, nunca, porque siempre hay tóxicos y hay sustancias entrando a nuestro cuerpo. Pero sí que es Ujú. verdad que ese porcentaje, como hemos visto antes, puede ser chiquitito. Pues la idea es esa. Entonces, cada uno tiene que irse observando, haciendo esa conexión con su Ujú. cuerpo e ir buscando el equilibrio, como hacemos cuando comemos. Hoy me he pasado de comer, pues controlas la cantidad, pues al final es un poco lo mismo. Vale, pues ¿Vale? clarísimo por ello. Vale, si me permites, te voy a hacer algunas cuantas preguntas que te han dejado por aquí. ¿Vale? Y una persona te dice, Elizabeth, pregunta, si una persona que no tiene intestino grueso, solo delgado, y reservorio en forma de J, Uh -huh. y dice, ¿de qué manera puede ayudar el probiótico? Porque la microbiota está a lo largo de todo el intestino, estómago e intestino. No solamente es, de hecho, salud intestinal, no solamente es la parte de una sola parte del intestino, es en toda, pero es que además, en este caso, aunque haya grandes beneficios a nivel intestinal, cuando tú tomas un probiótico y un prebiótico y un antioxidante, allí donde haya bacterias, flora, ¿vale? Microbiota, va a haber un equilibrado. Con lo cual, no solamente es que nos centremos en esa parte intestinal, que el resto de intestino, de estómago, de esófago que tiene va a mejorarse, sino que también flora geniturinaria, salud bucodental, es decir, hay muchas otras zonas donde tenemos
bacterias, con lo cual, donde no hay la parte del cuerpo que me han quitado, pues evidentemente ahí es que no hay nada, o sea, no existe ya esa parte, pero en la que sí que queda, que además queda con bastantes desequilibrios precisamente por esa carencia, vamos a ayudar a que se restablezca más y mejor ese funcionamiento. Definitivamente apoyaría muchísimo. ¿Cómo actuaría en personas con Parkinson, que están asociados con intestino? Suele alterarse mucho estreñimiento con esta patología, dice. Sí, Parkinson, demencia, Alzheimer, autismo, tienen un componente muy presente a nivel de microbiota y es porque también hay una relación muy potente con los tóxicos. Entonces, cuando yo restablezco la microbiota, los neurotransmisores que genera esta microbiota también se van a regular y muchas veces el desequilibrio que hay a este nivel está intensificando los síntomas de estos síndromes neurodegenerativos. Entonces, ayuda en esa parte, hace sinergia con todo aquello que esté ayudando en el proceso de limpieza y con todo aquello que esté ayudando a reequilibrar desde un punto de vista neuroendocrino, porque de verdad que es que el cerebro y el sistema endocrino están fusionadísimos y hace que ese reequilibrado esté más potente, notemos más los efectos y de manera más rápida. El intestino es el primero que manda en la regulación, es el maestro de orquestas, en la regulación de los desequilibrios que hay en el cuerpo. Entonces, al ser el epicentro, si yo pongo mi foco ahí, todo lo demás, aunque pueda ir mejorando también, pero desde ahí se va a ir orquestando todo. Vale, clarísimo. ¿Alguien con EPOC debería combinar inmunocal azul o plata con este probiótico? Puede eh, combinarlo seguro. En estos casos, fijaos que yo lo recomiendo mucho, no solamente por la patología en sí, sino por los tratamientos asociados a esas patologías. La mayoría de los, bueno, sí, lo voy a decir así, la mayoría de los tratamientos que nos prescriben tienen un efecto o muchos efectos secundarios en nuestro organismo y tienen efectos a nivel gastrointestinal prácticamente todos. O sea, yo creo que no sería capaz de decir qué fármaco no tiene un efecto a nivel gastrointestinal. Entonces, esta parte es súper importante, porque aunque yo me esté tomando un fármaco, un corticoide, por ejemplo, que es súper gastrolesivo, para regular POC, asma crónica, bronquitis crónica, lo que corresponda, aunque sea inhalado, llega al torrente sanguíneo también y por tanto afecta a la microbiota, aunque solo sea para limpiar el efecto de ese fármaco tóxico, pues ya me está ayudando a restablecer. Pero es que encima los tratamientos inhalados generan una alteración de hongos, por eso siempre insisten en los enjuagues bucales y demás en estos tratamientos, en la boca brutales, con lo cual es que ya a nivel local, para toda la parte inhalada y que se hace bucofaringea, va a mejorar muchísimo, muchísimo. Vale. Un paciente entiendo que con SIBO a nivel flora intestinal lo puede tomar tranquilamente, lo Sí, debería, sí, sí. Sí, 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 sin ¿verdad? problema. Igual aquí empezamos y vamos viendo, porque no todo el mundo parte del mismo grado, de la misma irritación, del mismo desequilibrio. Entonces, hay veces que hay que empezar con la limpieza, empezamos con inmunocal, va limpiando nuestras células, va detoxificando, el cuerpo se va abriendo a recibir más tratamientos que le ayuden a reequilibrarse o más nutrientes y ahí pueden entrar en juego y hay personas que desde el principio vamos a poder. Eso se va viendo también un poco sobre la marcha. Vale. Eva te pregunta que si hay algunos alimentos pro inflamación, ¿tiene sentido acompañar la suplementación con una dieta que no esté fastidiando lo que el suplemento te está ayudando? Súper Pero guay, a lo claro, o sea, contrario. esto es evidente. Yo creo que, a ver, un poquito se ha intuido, ¿no? Cuando he hablado del gluten, de la lactosa, claro que sí. Hay alimentos proinflamatorios, alimentos hay, pero no tantísimos. Lo que sí que hay es muchos productos procesados químicos industriales que consumimos como alimentos, pero no lo son y son súper proinflamatorios. Eso sí que hay un montón. Pero el alimento de por sí no suele ser proinflamatorio. Lo proinflamatorio es el pesticida, el herbicida, el conservante, el colorante, toda la química que lleva el alimento. Pero sí que es verdad que hay algunos alimentos que pueden activar la producción de determinadas enzimas, metabolitos que irritan, con lo cual la salud es un proceso multifactorial. Todos los factores que yo meta en la ecuación de la salud me van a dar un resultado de salud mayor.
y van a ir haciendo sinergia y conexión entre ellos para potenciar ese resultado. Con lo cual, si además bebes más agua, mejor. Si además te expones al sol, mejor. Si haces un buen descanso, mejor. Si tienes un sueño equilibrado, mejor. Si llevas una Ujú. alimentación antiinflamatoria, mejor, siempre. Vale. Bueno, solamente recalcar que dijiste que los niños sí podrían tomarlo sin Ujú. problemas, niños con Sí. autismo, con problemas de estreñimiento, por supuesto que. Ujú. Y en una persona con diabetes de más de 70 años, que perdió mucho peso, masa muscular, ¿le aconsejas tomar esto inmunocal? Sí, claro, inmunocal es una proteína. Entonces, evidentemente, o sea, la proteína son los ladrillos que forman al cuerpo humano, ¿vale? Entonces, cuando hay pérdida de peso, cuando nos acercamos a la caquexia, que además hubo un estudio que compartió el doctor Jimmy Goodman en el evento que hablaba de este tema, hablaba también que era muy frecuente en pacientes VIH que tienen también mucha caquexia, se pierde mucha masa muscular, que nos quedamos ahí como secos. Se dice, jo, es que el paciente se está quedando en nada, ¿no? Pues esa parte, hay mucha atrofia muscular y hay una mejoría importante porque además estás dándole una proteína que son esos ladrillos. Y a nivel de la diabetes igual, ayuda, ya lo hemos visto, a regular la producción de insulina y la glucemia en sangre, el azúcar que hay circulante en sangre. Vale. Y una pregunta que te dice, ¿eso interfiere con algún medicamento tipo anticoagulante? No, No, no tiene nada que ver, ¿no? no, no hay problema. Vale. Uy, aquí te están haciendo unas consultas médicas literalmente. Bueno, chicos, yo creo que la explicación ha sido, bueno, consigo ya lo comentaste, estoy tratando de leer muy rapidito y creo que la mayoría de las preguntas que están volviendo a hacer, ay no, ella no las ha contestado, pues hay que tomarlo, ¿no? ¿Verdad? Mm. Sí, al final un poco, o sea, la idea yo creo que es conectar. Yo soy muy partidaria de que seamos conscientes, seamos responsables, que vayamos conociendo el abanico de opciones que son naturales, que potencian nuestra salud, que van a impulsar ese estado natural del cuerpo, que es la salud, y que vayamos eligiendo transitar por ellas, encontrando nuestro equilibrio. Cada ser humano es único, es un ecosistema único y es muy importante entender que no existen los siempre y los nunca cuando hablas de salud, y cada uno tiene que ir transitando por el que sea su situación. Y hay tantas situaciones diferentes como seres humanos, con lo cual no hay que meterse en una creencia muy cuadriculada de todos hacer esto, cada uno tendrá que ir viendo cuál es su equilibrio. Pero lo importante es que tenemos algo natural, que ayuda, con eficacia demostrada, que es útil en múltiples procesos y que además si yo me ocupo de todos los demás que están en mi mano, pues todavía voy a experimentar un beneficio mayor. Tal cual.